Bueno, hasta acá hablamos un poco de lo que era el primer mecanismo de muerte celular, que es por necrosis. Ahora vamos a hablar del otro tipo de mecanismo de muerte celular que denominábamos apoptosis. La apoptosis es la muerte celular genéticamente programada, eliminando células que ya no son necesarias, ¿sí? Es un proceso genéticamente programado, activo, de importancia biológica, opuesto a la mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la apoptosis está programada por la célula para regular diferentes procesos que pueden ser fisiológicos o patológicos. Fisiológicos como la embriogénesis, la atrofia, procesos hormonales, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser una destrucción programada de las células durante la embriogénesis, puede producirse en la atrofia por falta de uso de diferentes músculos u órganos, puede ser por una involución hormonodependiente en el adulto, puede ser por una eliminación celular de las poblaciones proliferativas, o puede ser por la muerte de células que ya han cumplido su propósito, ¿sí? Que es cuando las células envejecen. Patológicamente, se puede producir una muerte celular por estímulos lesivos, por ejemplo, en la inflamación. Puede ser por enfermedades autoinmunes, cuando las células del cuerpo se atacan a sí mismas. Se puede dar por muerte celular inducida por linfocitos T citotóxicos, muerte celular en tumores o lesión celular en ciertas enfermedades víricas. Durante la apoptosis suceden una serie de mecanismos bioquímicos, donde encontramos escisión de las proteínas, que está producida por proteasas cisteínicas denominadas caspasas, ¿sí? Que son una familia de proteasas cisteínicas y aspasas por la capacidad de escindir ácido aspartico. Estas proteínas son las responsables de activar una cascada de reacción que desencadena la apoptosis. Por otro lado, tenemos la fragmentación del ADN internucleosomal y el reconocimiento fagocítico, donde las células expresan fosfatidilcerina y trombopodina en las capas externas de sus membranas, permitiendo su reconocimiento por parte de los macrófagos para poder ser degradadas una vez que ya se conforman como cuerpos apoptóticos. La apoptosis comprende una serie de fases que a su vez se conjugan con cambios en la misma célula apoptótica. Inicialmente hay una fase de señalización. Esta fase de señalización puede ser por vía extrínseca, es decir, iniciada por una célula externa, o por vía intrínseca, donde es iniciada por la misma célula. La vía extrínseca se da por un receptor, donde existen receptores de muerte celular que se llaman Fas, que están en la membrana de la célula y que al unirse a determinados ligandos inducen una cascada enzimática que termina activando la caspasa, ¿sí? En este caso activa primero la caspasa 8. La vía intrínseca se da por vía mitocondrial. Lo esencial de esta vía es que el equilibrio entre moléculas proapoptóticas y protectoras, que es, por ejemplo, la BCL2, se disminuyen o desaparecen y permiten la liberación de moléculas proapoptóticas, como por ejemplo
el citocromo C. Este factor inductor de apoptosis, entre otros, desencadena la cascada enzimática que finaliza con la activación de la caspasa. En este caso hablamos de la caspasa 9, que es la que se activa con la liberación del citocromo C. Este es un proceso de señalización que empieza en la apoptosis y que produce como cambio la precondensación. ¿Sí? Por otro lado tenemos la fase de ejecución, que es una vez que las caspasas están activadas, escinden el citoesqueleto y las proteínas de la matriz nuclear y activan las ADNasas, es decir, se produce una condensación y fragmentación del ADN. Eso ya sería en la fase de ejecución, ¿sí? Y ahí tenemos la activación desde la caspasa 3 y ahí ya inicia todo el proceso de segmentación. Y finalmente, una vez que se forman los cuerpos apoptóticos, ya una vez fragmentado el ADN, se forman los cuerpos apoptóticos, se produce la degradación, que es la última fase, y es donde los macrófagos producen la fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos, de los últimos fragmentos de esta célula en apoptosis. Acá vemos un poco entonces de lo que estábamos hablando. Por un lado, a ver, lo quiero señalizar. Por un lado tenemos la interacción del receptor FAS-FAS con el receptor de factor de necrosis tumoral, que una vez ligado activan las caspasas de iniciación y las proteínas adaptadoras con las regiones de muerte y activan las caspasas de ejecución. Eso sería vía extrínseca. Por otro lado, tenemos la vía intrínseca a partir de la mitocondria, donde los inhibidores, que son la BCL2, la BCL-XL y otros, se disminuyen o se eliminan y permiten la acción de los facilitadores o los proapoptóticos, donde tenemos la VAX, la VAD y otros, y también activan las caspasas de ejecución. Ambas vías, ya sea la que activa la caspasa 8 o la que activa la caspasa 9, inician las caspasas de ejecución, que es la caspasa 3, y de ahí inicia la vía de activación de lo que es la apoptosis. A partir de ahí hay una serie de cambios donde permiten la activación de la endonucleasa para la fragmentación del ADN y también el catabolismo del citoesqueleto. ¿Qué pasa con esto? Se van formando una serie de, a partir de una yema citoplasmática, una serie de cuerpos apoptóticos que son los que tienen los ligandos para los receptores de las células fagocíticas, es decir, para los macrófagos, para que los terminen fagocitando y termine la fase de degradación. Entonces, ¿qué es lo que sucede primero? Primero hay una condensación citoplasmática, ¿sí? Donde estas mismas células tienen esa condensación, que lo podemos ver a mayor aumento, este color, una condensación del citoplasma. Luego se empieza a producir una fragmentación donde se va fragmentando el núcleo. Fíjense acá cómo se produce la fragmentación. Se empiezan a producir ya los cuerpos apoptóticos. Fíjense acá, se produce una fragmentación. Y finalmente, fíjense cómo los macrófagos van englobando y van fagocitando estos pequeños cuerpos apoptóticos. Estos macrófagos son los más grandes, globosos, fagocitan los cuerpos apoptóticos. La apoptosis entonces es un mecanismo mucho más complejo, donde la célula
usa su energía, ¿sí? Puede ser fisiológico o patológico, porque acuérdense que la apoptosis es un proceso que, además de regular el envejecimiento o la regeneración de los tejidos, también puede regular si una célula está alterada por un cambio neoplásico, puede activar los factores proapoptóticos, tiene esa capacidad. Es un mecanismo fisiológico entonces o patológico altamente regulado para la eliminación de células. Dijimos que la maquinaria apoptótica tiene 3 grupos de moléculas fundamentales. Por un lado, las caspasas, que son aquellas que activan, o sea, activan si la señal viene externa o interna, son las que activan realmente la vía de la apoptosis. Las adaptadoras y la de la familia de la BSL2, que son las proapoptóticas. El citocromo C es la llave off-on de la apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Que el citocromo C es el que le da a la célula la indicación de que empiece el proceso apoptótico. La señalización de la apoptosis dijimos que podía ser intra o extracelular y puede ser independiente, pero terminan interconectadas en la activación de la caspasa C, que es la que termina con la cascada de activación. Y la alteración en la apoptosis en menos, o sea, si hay una disminución en la apoptosis, hay una supervivencia aumentada. Esto se puede dar en tumores o en enfermedades autoinmunes, que era lo que yo les decía en principio, que este proceso es positivo para eliminar células que se ven genéticamente alteradas. Y si hay un aumento de la apoptosis desmedido, es porque ya las células mueren de forma desmedida, por ejemplo en enfermedades degenerativas. Bueno, acá tenemos un lindo esquema de lo que es la muerte celular no programada, que sería la necrosis, y la muerte celular programada, que es la apoptosis. Acá vemos un esquema de lo que son los cambios morfológicos que sufren las células. Sí, acuérdense que dijimos que la necrosis generalmente es accidental y la apoptosis en cambio es una muerte programada. Las células en necrosis primero sufren una hinchazón, luego sufren una vacuolización del citoplasma, una gemación, un aumento de la permeabilidad, acuérdense que había una ruptura de la membrana, una coagulación, cariólisis. ¿Se acuerdan que dijimos que había diferentes cambios a nivel nuclear? Y después son fagocitados por los macrófagos de la inflamación. La necrosis produce inflamación. La apoptosis no produce una reacción inflamatoria. La necrosis no usa ningún tipo de energía. La apoptosis, en cambio, sí necesita utilizar la energía que ella misma genera. La apoptosis, entonces, dijimos que es un proceso que inicia con una gemación, hay una cariorrexis y se producen los cuerpos apoptóticos que son fagocitados por macrófagos o células vecinas, ¿sí? Sin producir una reacción inflamatoria. En esta diapositiva podemos ver un pequeño cuadro comparativo donde hace un resumen de lo que es diferencias y similitudes entre necrosis y apoptosis. Básicamente tenemos más diferencias que similitudes, el único punto en común es que los dos tratan de lo que es muerte celular. En cuanto al estímulo, sabemos que la apoptosis puede tener estímulos fisiológicos o patológicos. La necrosis, en cambio, siempre va a ser patológico porque acuérdense que es una muerte de tipo accidental que afecta a un grupo de células, ¿sí? En cambio, la apoptosis son células aisladas que programan su muerte. El tiempo, como cada célula va a programar su muerte, va a ser en forma asincrónica, en cambio la necrosis es sincrónica. La energía, la apoptosis usa su energía,
de las mitocondrias, o sea que es ATP dependiente. La necrosis es totalmente independiente, no usa energía. La expresión o regresión de genes está presente en la apoptosis y totalmente ausente en la necrosis. La inhibición de síntesis de ARN reprime o induce, está presente en la apoptosis, ausente en la necrosis. La liberación de moléculas proinflamatorias, y este es un punto importante que deben tener en cuenta. La apoptosis no produce respuesta inflamatoria, es decir, no induce a la inflamación. En cambio, la necrosis sí. En la necrosis tenemos una inflamación y esas mismas células inflamatorias son las que después fagocitan los restos celulares. Por eso mismo, cuando hablamos de un aflujo de polimorfonucleares, que son células en la inflamación aguda, está presente en la necrosis y ausente en la apoptosis. Pero, sin embargo, ambos procesos necesitan ser degradados y en este caso la apoptosis usa la fagocitosis por parte de otras células y la necrosis es fagocitada por células de la inflamación. La cicatrización en la apoptosis va a estar ausente, en la necrosis va a estar presente. Acuérdense que hablamos de un tejido que sufre un accidente. La integridad de la membrana plasmática en la apoptosis va a estar presente porque recuerden que la misma membrana formaba esas yemas apoptóticas y formaba los cuerpos apoptóticos. En cambio, en la necrosis se producía una pérdida o una destrucción total de la membrana plasmática por las fosfolipasas, entre otros mecanismos. Nuevas estructuras de la membrana plasmática en la apoptosis presente, como dijimos recién. En la necrosis de ausente hay una destrucción. En el núcleo, en la apoptosis hay una marginación de la cromatina y una cariorrexis. En cambio, en la necrosis hay una cariólisis. ¿Sí? Acuérdense que la cariólisis hablábamos de la desaparición de la basofilia de la cromatina por las ADNasas. Y en la cariorrexis hablábamos de una fragmentación del núcleo, que es mucho más ordenada. La cromatina se acumula en masas densas y uniformes en la apoptosis y en la necrosis es una acumulación no muy bien definida. La fragmentación del ADN en la apoptosis es internucleosómica, quiere decir que es ordenada, en cambio en la necrosis es al azar. El citoplasma en la apoptosis tiene la condensación del cuerpo apoptótico, en cambio en la necrosis se hinchaba la célula, se formaba una tumefacción y una disolución con pérdida del citoesqueleto. Las organelas sufren en la apoptosis una tumefacción tardía, en la necrosis una tumefacción temprana, que es lo que produce también en parte la hinchazón de la célula, y la liberación de las enzimas lisosómicas están ausentes en la apoptosis y presentes en la necrosis, que son otras de las responsables de lo que habíamos dicho de la pérdida de la membrana plasmática. Sería interesante que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar para hacer un repaso y ver bien las diferencias entre cada proceso de muerte celular. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Les agradezco mucho su atención.